O sea que el mayor problema hoy lo tenemos en la justicia penal federal. Yo diría que sí. Yo diría que la justicia penal federal es la que mayor desconfianza genera en la población. Oriunda de la provincia de Mendoza, de la que es ciudadana ilustre, fue la primera mujer en integrar la Corte Suprema de Justicia Provincial, cargo que desempeñó durante 26 años. Participó activa y decisivamente en la comisión que logró la reforma del Código Civil de la Nación. En 2016 recibió el premio Conex de Brillante, como la personalidad más destacada en humanidades de la última década en Argentina. Un recorrido por la historia de la mujer que le cambió la vida a los argentinos. Hoy entrevistamos a Aida Kemmelmacher. Aida, muchas gracias por venir, por estar acá en Quórum. Tenemos muchas ganas de escuchar tu voz y nosotros rompemos el hielo de la misma manera en todas las entrevistas. La primera pregunta es, ¿qué es la justicia para vos? ¿Qué manera de romper el hielo? ¿Qué es la justicia? Bueno, si miras la historia de la filosofía, vas a encontrar, no sé, centenares, miles de definiciones sobre la justicia expresada por los grandes pensadores de la humanidad, los que crearon verdaderos hitos en la historia del pensamiento. Si yo te tuviese que decir qué es la justicia para mí como una ex jueza de la Corte de la provincia de Mendoza, si vos me preguntaras no qué es la justicia, sino qué tratabas de hacer vos como jueza de la Corte, bueno, yo trataba en primer lugar de conocer bien los hechos, qué le pasaba a esta gente de verdad, ¿no? Los hechos que había podido probar también en el juicio, porque no siempre se puede probar todo lo que pasa, y sobre esa base después conocer bien los hechos del cual era el conflicto que tenía esa gente y tratar de resolver ese conflicto conforme el ordenamiento, conforme el conjunto de las normas y haciendo la justicia, la equidad del caso concreto. O sea, resolver un conflicto, como dicen los franceses, un chile conflicto, de manera tal que no puedo decirte llegar a la verdad, porque no siempre es lo mismo verdad y justicia, sino de tratar de distribuir, de dar una solución que sea lo más equitativa posible para ese caso. Eso es lo que yo trataba de hacer siendo jueza. Ahora, claro, si llevan eso a la abstracción, ¿no? Bueno, eso es lo que tratabas de hacer como jueza, pero ¿qué es la justicia? Como digo, es muy difícil, una respuesta muy difícil. No soy demasiado amiga de las abstracciones. Incluso en el Código Civil Comercial, cuya redacción colaboré, empieza el artículo 1 diciendo los casos. Eso, por supuesto, fue muy criticado por los filósofos, por los que hacen ciencia del derecho, sosteniendo que un código no podía empezar diciendo los casos, pero para mí no se puede hacer justicia desde las abstracciones, sino que lo que tengo que mirar son las situaciones, lo que se da, lo que se ha dado, y tratar en lo posible de evitar nuevos conflictos. O sea, darle la solución al conflicto que ya se presentó, pero tratar de evitar los nuevos conflictos. No sé si te he respondido. ¿Y vos crees que es cuestión de inteligencia o qué tipo de sabiduría especial tiene que tener uno para poder visualizar un conflicto y encontrar una solución? Yo soy una persona que viene del mundo del derecho. Pienso que no se puede jurídicamente, estamos hablando de los jueces, de la justicia, del sistema de justicia, no se puede dar solución al conflicto si no se conoce el ordenamiento jurídico. Lo primero que tenés que hacer, por supuesto, para tener conocimiento del ordenamiento, no un articulito separado, sino conocer el ordenamiento, sí, necesitas un cierto grado de inteligencia para poder tener esa visión de conjunto, esa visión sistémica. Porque puede haber gente que se aprenda de memoria un artículo, pero no es ese el tema. Para resolver el conflicto, normalmente necesitas de un sistema en el cual estás razonando y se necesita, por supuesto,
una inteligencia media. Pero fundamentalmente, además de esa inteligencia media que necesitas, es el saber situarse y darse cuenta que al lado de la igualdad formal que declaran las leyes, el sistema de justicia tiene que tratar de verdaderamente igualar a los que son desiguales. No puedes mirar todos los casos como que las dos personas que tenés enfrente son iguales. Muchísimos casos, las personas no son iguales y la función del juez es aplicar al caso el sistema elevando a este que está en una situación de desigualdad para que realmente sean iguales. Hoy, esto que te estoy diciendo se visualiza mucho a través del concepto de vulnerabilidad, un concepto que cuando yo estudiaba Derecho no nos enseñaban. La vulnerabilidad, una palabra casi inexistente, y que hoy, no te diría que es cotidiana, pero que es muy frecuente en los expedientes. Y junto a eso también esta perspectiva de género que nos manda cuando advertimos estas desigualdades entre hombres y mujeres, pero no solamente entre hombres y mujeres, sino entre personas que su identidad sexual o su orientación sexual, etcétera, le haya provocado un posicionamiento inferior dentro de la sociedad. Entonces nos manda a tener esa perspectiva de modo tal de resolver con criterios de igualdad real y no igualdad formal. Por ejemplo, en el Código Civil y Comercial se incorporó una figura que se llama de las compensaciones económicas, que no dice que sea a favor de la mujer ni del hombre, pero que normalmente todavía en la sociedad argentina quienes la invocan son las mujeres. ¿Por qué? Se trata de aquellas mujeres que se han casado o han vivido en unión convivencial y que a lo mejor, si sacas una fotografía de la situación que tenía esa mujer antes de comenzar esa pareja y ahora sacas la fotografía cuando esa pareja se disolvió, sea matrimonial o no, vas a ver un gran desequilibrio. Quizás esa mujer, hace 20, 25 años, cuando empezó esa pareja, era una mujer que a lo mejor era una enfermera, tenía su sistema de la seguridad social, pero como se unió con este hombre por las pautas culturales, etcétera, dejó su trabajo, lo apoyó a él, que era el que estudiaba medicina, para que se recibiese de médico, le atendió el consultorio, etcétera, etcétera, y un buen día, después de 25 años y de haber tenido 4 hijos, esta mujer se queda, como diría Maitena, no porque la abandonaron por una más joven, sino peor, una que tiene su misma edad. Si sacamos esa fotografía, vamos a ver que por esas pautas culturales, esta mujer ha generado un desequilibrio viendo esa fotografía cuando empezó y cuando terminó. Entonces, esas cosas antes no se miraban, hoy sí se miran. Hay que tener esa perspectiva de la igualdad real y no la meramente formal. ¿Y crees que hay mujeres que se empezaron a abusar en algún punto de esa compensación y pedirla sin tener que merecerla? Mira, nosotros en el año 1968 incorporamos al código una figura que se llama del abuso del derecho. O sea, todos los derechos en algún momento pueden ser ejercidos abusivamente. O sea, cualquier derecho puede ser ejercido abusivamente. Justamente el juez está para controlar que los derechos no sean ejercidos abusivamente, sino que sean ejercidos regularmente. Te recibiste a los 21 años. Sí. ¿Qué te hizo decidir estudiar Derecho? Quizás es una vieja historia, porque yo, en mi familia, no había ningún abogado, ni del lado materno ni el paterno, pero yo iba a un colegio secundario, yo vivía en una ciudad, que después era casi un pueblo, se llama San Martín, de la provincia de Mendoza, y había un colegio nacional. Y ahí hice mi secundario, de escuela pública, y tenía un profesor de una materia que se llamaba Educación Democrática. Mirá qué precioso título que tenía la materia en
aquella época. Y ese profesor era un hombre joven, venía de Córdoba, se acababa de recibir, y entonces me transmitió esa, yo no diría vocación, pero sí ese entusiasmo por algo que puede servir, una profesión que puede servirle a los demás, que puede hacer algo por los demás. Y bueno, fue el entusiasmo creado por ese profesor que murió hace muy poco, que me inclinó a seguir la carrera. Fuiste la primera mujer en ocupar el cargo de ministra de Corte Suprema de Mendoza. ¿Cómo fue esa experiencia y por qué terminó esa etapa? Bueno, la experiencia podría decirte que pasó por diversas etapas. Cuando a mí me designaron, claro, era muy joven, no había cumplido todavía los 40 años. Tenía muchas características esa designación. Era la primera mujer, era muy joven. Yo soy de origen judío. Como diría una muy querida y recordada amiga mía, lo único que me faltaba era ser negra. Porque las tenía todas esas particularidades. Entonces para mí fue un gran desafío. Era la primera mujer, no solamente la primera mujer, sino en estas otras características de las minorías que te estoy señalando, también la primera. Entonces al principio yo creí que me iba a llevar el mundo por delante. Pensé que yo iba a hacer todo lo que yo quisiera desde allí. Pero aprendí algo. En la corte éramos 7 personas. Y hay un número que es mágico, que es 4. Necesitas 4. Si no tenés los 4, podés tener las mejores ideas, pero se te viene el mundo por dentro. Y encontré, cuando llegué, enero del año 1984, claro, toda una estructura burocrática difícil de corregir. En esos primeros 3, 4, 5 años sufrí mucho por esto, porque por mi propia ingenuidad de creer que yo podía hacer todo sola y no se puede. Pero después fue cambiando la integración, fue llegando otra gente con la que me entendía mejor. Entonces la experiencia fue muy dura al comienzo, pero después se fue ablandando, por decirlo de alguna manera. Y sobre todo, lo importante es que yo pude trabajar siempre con gran libertad en la corte. A mí, en los primeros años, tenía un secretario que cuando me traía el expediente me decía, ahí va, autos para disentir. Yo sabía que el voto mío era diferente al de la mayoría. Pero, como digo, siempre pude trabajar con la más absoluta libertad. Y después eso de que, bueno, tenía esa carga de la pertenencia a estas minorías que te acabo de señalar y que, bueno, por supuesto me he equivocado como se ha equivocado todo el mundo, pero yo sentí esa carga que no me podía equivocar y que no debía equivocarme porque si me equivocaba, se equivocaba una mujer, se equivocaba una judía, se equivocaba una joven. Entonces era una presión, siempre fue una presión muy grande esa. Esto de sentir que uno tiene que rendir exámenes con cada expediente que vas resolviendo, porque te están juzgando del otro lado. O sea, vos juzgás, pero te están juzgando del otro lado. ¿Y con la misma vara o con capaz una vara todavía más? Claro, además vos sabés quiénes son los que están en el expediente. Pero cuando te hacen críticas, ni que hablar hoy, ¿no es cierto?, de los medios, de las redes, etcétera, uno no sabe quién está del otro lado. El que está del otro lado sabe quién sos vos, pero vos no sabés quién está del otro lado. Esta fue una experiencia cuando finalmente logramos que se sancionara la ley de interrupción del embarazo en Argentina. Durante toda la discusión parlamentaria eso lo sufrí mucho, ¿cierto? Y después anécdotas como esta, por ejemplo, entrar al aeropuerto y que alguien se te acerque y te dice, ¿usted es la doctora? Y yo decirle, ¿y usted quién es? Porque usted sabe quién soy yo. Entonces me viene a increpar y así, pero bueno, entonces dígame primero, ¿quién es usted? Esto que tenés la posibilidad en el mundo material o físico, en el mundo de las redes y todo eso, es imposible. Es una guerra, te diría, desigualitaria.
de alguna medida. ¿Y cómo terminó ese etapa? Yo me fui en el año 2010, llevaba más de 26 años, y el argumento que me di a mí misma siempre fue que lo que yo no había podido hacer en un cuarto de siglo, porque si te lo pones a pensar en un cuarto de siglo, ya no lo iba a poder hacer. Entonces era tiempo suficiente para dejar lugar a que entraran otros. Fueron muchos años, como te digo, yo le estoy muy agradecida a la Corte de la provincia de Mendoza, lo que aprendí allí, con la cantidad de materiales que te llega, que te obliga a estudiar, y nunca lo hubiese aprendido en el ejercicio de la profesión, porque la diversidad de cosas que te llegan es incomparable. Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera soy lo que soy por esos 26 años de la Corte. ¿Cómo y quién te convocó para elaborar el proyecto de modificación del Código Civil de la Nación? A mí me convocó el doctor Ricardo Lorenzelli. Me llamó cuando todavía estaba yo en la Corte, pero me estaba por ir. Yo, como dije, me fui en el 2010, él me llamó y nosotros teníamos que concluir en el 2011. O sea que fue prácticamente, yo me fui a la Corte y me fui de lleno al trabajo de la redacción del proyecto del Código. Él me llamó y nos juntamos un día en su despacho con la doctora Elena Saiton y nunca me voy a olvidar de esa primera reunión. Me dice Lorenzetti: Aida, vos has estado en los proyectos de reforma anterior, porque efectivamente yo había trabajado en un proyecto que hizo el Poder Ejecutivo, dos proyectos que venían del Ejecutivo yo había trabajado. Uno con personas maravillosas, el doctor Vidal Escalada, que ya se nos fue. Yo había trabajado en dos anteriores. Entonces me dice la misma: vos que has trabajado antes en estos proyectos, ¿por qué crees que fracasamos? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece que debiéramos hacer nosotros para que no fracase? Bueno, yo lo primero que le dije, le digo: mirá, Ricardo, acordate lo que decía Napoleón, que los códigos son un acto de poder. Nosotros podemos hacer el mejor código del mundo, pero necesitamos que en el poder haya alguien que diga esto sale. Decir así, que decir las cosas como son. Pero a mí me pareció que siempre que el problema que habíamos tenido nosotros en las dos comisiones que yo integré era que se trabajaba muy hacia adentro de la comisión. En cambio, Ricardo tenía una idea que fue la idea que fructificó y que fue la que permitió, en mi opinión, que esto saliera, es que nosotros éramos tres, más un secretario extraordinario, el doctor Federico de Lorenzo. Sin él esto no hubiese sido posible, que era el que ordenaba todo el trabajo. Pero convocamos a más de 100 juristas de todo el país, del norte al sur, de todas las generaciones, mujeres, hombres, de todo. Entonces, eso le dio una apertura que no teníamos con los proyectos anteriores. Los proyectos anteriores era la comisión de 7 o de 9 hacia adentro. En cambio, esto fue: ustedes nos proyectan y nosotros vamos armando. Nosotros era un gran rompecabezas. Y entonces elegimos entre los tres, más otras propuestas que nos llegaron de fuera, como digo, más de 100 juristas. Y acá viene, esta fue la idea del doctor Lorenzo, porque acá viene el aporte mío, que era la respuesta a esta pregunta inicial. A medida que íbamos armando y que íbamos aceptando, modificando lo que nos proponían esas subcomisiones, nosotros lo íbamos mostrando en el país. Hacíamos conferencias, especialmente yo, porque yo cuando estaba en la Corte no podía. Pero yo, que me había jubilado, entonces tenía la posibilidad. Yo el código lo mostré desde La Quiaca a Tierra del Fuego, dando conferencias, no te puedo decir la cantidad de conferencias que vimos sobre el proyecto. Entonces, allí, claro, cuando vos vas explicando y pones un artículo en la pantalla y lo lees, yo iba a decir: no, hay un error, cuando lo veía en la pantalla. Y el aporte que nos hacía la gente también: mire, doctora, por darte un ejemplo, el artículo 103 habla del rol del Ministerio Público.
Entonces, cada vez que íbamos a una conferencia para una asociación de magistrados o un colegio, había mucha gente de la defensa, defensores públicos, del ministerio, etc. Entonces, yo decía, no, pero esto es que nosotros el problema que tenemos. Entonces, ese artículo se armó sobre todo ese comentario que venía desde afuera, con los problemas que efectivamente tiene la gente. Y yo creo que eso, más allá de todas las críticas que le hicieron, etcétera, fue un proyecto que tuvo una discusión, por lo menos a nivel académico, muy superior a la que tuvieron los proyectos anteriores. Y se armó también sobre la base de esas críticas. Por supuesto, una crítica bien intencionada, otras mal intencionadas, porque ya se sabe cuando querés cambiar lo existente, siempre vas a encontrar resistencia. ¿Por qué crees que la oposición se ausentó del recinto el día de la votación? Eso fue por el problema de la responsabilidad del Estado. Fue la única razón. A mí me hubiese gustado que el proyecto se aprobase con todos los legisladores. Pero el problema fue la ley de responsabilidad del Estado, que sacaron del Código Civil los artículos que nosotros hemos proyectado sobre la responsabilidad del Estado. Y eso fue lo que motivó que la oposición se retirara, porque el radicalismo estaba de acuerdo. ¿Qué era puntualmente la responsabilidad del Estado? Porque nosotros habíamos incorporado 3 artículos sobre la responsabilidad del Estado y de los funcionarios. Esos 3 artículos se discutieron en el Poder Ejecutivo. Dijeron que la responsabilidad del Estado no tenía que estar en el Código Civil, sino que tenían que estar afuera, de una ley especial. Es la tesis de los administrativistas, que no quieren saber nada con el Código Civil. Entonces nosotros le intentábamos decir, miren, hay actividades que son del Estado y que son exclusivas del Estado. Esas son las responsabilidades del Estado típicamente administrativas. Pero hay tareas que el Estado hace que son las mismas tareas que hacen los particulares. Ejemplo, hospitales, públicos y privados, escuelas, públicas y privadas. Entonces, hay que crear un régimen de responsabilidad que no distinga entre el Estado y el particular respecto de esas actividades que son comunes. No entendieron, no pudimos, y entonces sacaron esos 3 artículos, y antes de la aprobación del Código Civil, sacaron la ley de responsabilidad. ¿Cuál es el problema de la tesis administrativista? Aparte de esta, nosotros teníamos un fenómeno, una visión, una perspectiva unitaria de la responsabilidad. Insisto, sin perjuicio que hay actividades que son propias del Estado y que tienen un régimen específico, ¿no? El único que dicta leyes es el Estado, las sentencias las dictan los jueces, que son funcionarios públicos, etc. Pero en este otro tipo de actividades que te señalo, tienen que haber normas comunes. Ahora, ellos cuando sacaron esta ley de responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos, sí, de criticarla y no criticarla, ¿cuál fue el problema? Como ellos sostienen que esto es solo derecho administrativo, si es solo derecho administrativo, no está delegado al gobierno nacional, no podía estar en el Código Civil, que es una ley nacional. Cada provincia tiene que... Entonces, dictaron la ley nacional de responsabilidad del Estado para el Estado nacional y para los funcionarios nacionales, y después se necesitó que cada provincia fuese regulando o adhiriendo a esa ley nacional. Bueno, se creó toda una situación de, no diría yo un caos, pero sí de gravísimo problema. Pero esa fue en mi opinión, esa fue la única razón por la que la oposición se retiró de la sala. El problema de la responsabilidad. ¿Qué opinas de los cambios que hicieron en el anteproyecto los diputados? Bueno, por supuesto, a nadie le gusta que le cambien nada de lo que uno ha hecho. Hubieron algunas cosas que generaron muchos problemas. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros habíamos regulado la llamada gestación por sustitución. Esto que se llama mal, porque no hay que llamarlo así, esto del alquiler de vientres. Mal llamado, no hay ningún bien que esté alquilado, sino que
una persona está gestando para otro. Bueno, ese artículo se eliminó del código y quedó sin resolver. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Pasa que como en Argentina se hace gestación por sustitución, los médicos hacen gestación, etc., y del extranjero vienen parejas y personas solteras incluso que han tenido un hijo a través de técnicas de reproducción humana asistida que implican que hay una mujer que está gestando para otro. Entonces, ese niño no viene, como dice el viejo dicho español, con un pan debajo del brazo. Viene con un expediente debajo del brazo. Porque como no está resuelto, hay que plantearlo oficialmente. Cada caso hay que plantearlo oficialmente. Eso estaba ya previsto. En el proyecto fue eliminado. Sí, y ciertas otras cosas. ¿Cierto? Pero nosotros creemos que más allá de esto, la responsabilidad del Estado, la gestación por sustitución y otras cosas, en lo sustancial quedó. Otra cosa que modificaron y que está generando muchísimos problemas fue el tema de las obligaciones en moneda extranjera. Había una solución ahí. Bueno, ¿qué te voy a decir de todo el problema judicial que hay sobre si valen o no valen y las obligaciones en moneda extranjera y cómo se... Bueno, todo eso estaba regulado de una manera, lo regularon de otra, está generando muchos problemas. Pero, insisto, más allá de esto, nosotros, por supuesto, estamos contentos de que en un altísimo porcentaje el proyecto se había aceptado. ¿Crees que con esa proyección que habían hecho ustedes de moneda extranjera estaríamos mejor en este momento? Bueno, también debo decirte que este, más que un problema jurídico, es un problema económico. Vos podés tener la mejor de las soluciones jurídicas, pero si estás en un país que no tiene moneda, como me está pasando, porque es duro decirlo, pero es así, no tenemos moneda. Entonces, bueno, estos son problemas que, más que jurídicos, son problemas de la economía. Entre tantos reconocimientos a tu persona, fuiste declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Mendoza. ¿Cómo fue recibir este reconocimiento? Bueno, por supuesto que aquel dicho bíblico de que nadie es profeta en su tierra, es cierto, desde cuando el lugar donde uno vive lo reconoce, uno se siente realmente muy honrado. Así que les agradezco mucho a los señores diputados de la provincia y a los diputados de la provincia y fundamentalmente después en la ciudad de Mendoza, a quien fue en mi opinión, un gran intendente, el doctor Víctor Fayad, que fue el que me designó ciudadano ilustre de la ciudad. Así que mi recuerdo realmente más sentido a ese intendente que fue un extraordinario funcionario público. No porque me haya designado a mí, sino que transformó la ciudad, transformó las plazas, eran de estos que necesitaríamos, estos más visionarios, muy ejecutores. Voy a contar una anécdota que a lo mejor puede interesarte para que lo pinte el cuerpo entero a este intendente. Murió muy joven, lamentablemente. Cuando él era intendente de la ciudad, había un problema con el cementerio. El cementerio de la ciudad de Mendoza está ubicado en el departamento de Guaymallén. O sea que es el cementerio de la ciudad, pero está en otro departamento, ¿sí? Entonces andaba mal el crematorio y el Consejo Deliberante de Las Heras, que es el otro departamento donde está el cementerio. El cementerio está en Las Heras, otro departamento vecino a la ciudad. Entonces, como andaba mal el crematorio, el Consejo Deliberante de Las Heras decidió cerrar el crematorio. Pero claro, el crematorio está en Las Heras, pero no era de Las Heras, era de ciudad. Y entonces se planteó un conflicto municipal entre las dos municipalidades por el famoso crematorio del cementerio. Y en la provincia de Mendoza, por la constitución de la provincia de Mendoza, la Corte es la encargada de resolver los conflictos que se plantean entre los municipios. Teníamos que resolver nosotros conflictos. Y yo, por otro lado, sabía que el intendente ya había convocado
a licitación pública para arreglar el crematorio, porque en definitiva el problema era que el crematorio no estaba. Entonces yo sabía que aprobaban la licitación un determinado día. Y yo con el expediente por los diferentes despachos de mis otros 6 colegas, diciéndole, por favor, saquemos hoy esta resolución, porque si no hace una vergüenza, la Corte va a sacar la sentencia cuando el intendente ya solucionó el problema. Entonces, nosotros íbamos rápido por un lado, pero porque él tenía una ejecutoriedad extraordinaria en la realización y para terminar los problemas. O sea, él no negaba el problema y lo solucionaba. Como no negaba el problema, lo solucionaba. Esto me parece que es una anécdota que cuenta. Y para terminar la anécdota, salió el mismo día la aprobación de la licitación y la resolución del conflicto municipal. Ahora, ¿qué pasa con esto de que se habla de que para tener unanimidad o por lo menos tener el acuerdo de todos los ministros lleva tanto tiempo y eso muchas veces termina generando que ya el problema o haya terminado o, digamos, ya no tenga ni sentido resolverlo? Los tiempos de la justicia, en mi opinión, son el mayor de los problemas. Yo te he contado esta anécdota de que yo personalmente iba con la sentencia con el proyecto de sentencia para que me lo firmaran el resto de los colegas. Tengo otro caso también famoso para que tengas una idea concreta de los problemas. Una vez en Mendoza se había planteado un problema de una joven que tenía 24 años, que tenía una discapacidad mental muy profunda, había sido abusada, porque ella no podía prestar consentimiento al acto sexual, por supuesto, por su falta de discernimiento suficiente, y estaba embarazada. La mamá de esta chica había solicitado autorización judicial para interrumpir ese embarazo, perfectamente permitido por el Código Penal aún en esa época. Pero demoras, ¿sí? Entonces, el juez de familia había autorizado la interrupción del embarazo, apela una asociación del no nacido y la Cámara suspende la ejecución de la sentencia hasta tanto resuelva la Cámara. Eso era como decir, este embarazo va a seguir adelante y después no se va a poder hacer. Entonces la mamá de esta niña, que era una persona muy católica y que tenía una enfermedad, ella sabía que se iba a morir pronto, entonces sabía que a su vez quién iba a cuidar, ella ya no iba a estar, y quién iba a cuidar de ese niño que iba a nacer de esta persona con esta discapacidad mental tan profunda. Fue por eso que ella pidió la interrupción y el juez de familia la autorizó. Entonces, cuando la Cámara dispone la suspensión del procedimiento, se vienen a la Corte contra esa suspensión. Y bueno, nosotros resolvimos el tema en 5 horas y se puede interrumpir el embarazo. Pero nosotros sabíamos que si no resolvíamos en esas pocas horas el expediente arriba, se iba a complicar de tal manera, y yo había hecho el proyecto y se lo llevaba a mi colega de la sala, firmar, porque entonces hay muchísimas cosas en las que, bueno, alguien tiene que tomar las riendas para poder resolver. Las cosas no siempre tienen la urgencia esta que te estoy manifestando, casos concretos, pero el tiempo es la vida de la gente. Y si nosotros no solucionamos el problema de la morosidad judicial, no vamos a solucionar el problema de la justicia. Por eso la tecnología, todo ha mejorado muchísimo y los juicios ahora son más ágiles, pero así todo es precisamente la tecnología que nos lleva a un mundo tan rápido que hace ver lo lento que estamos de este otro lado. Bueno, gracias a Luis Obsejevich que estás acá, porque la verdad es que él me pasó tu contacto y pudimos llegar a hacer esto. Él, como fundador de los premios Conex y con todo su jurado, te eligieron a vos para recibir el premio Conex de Brillante. ¿Cuál crees que fueron las ideas más
importantes o significantes que le aportaste a la sociedad? Bueno, mira, cuando a mí me dieron ese premio, que fue uno de los honores más grandes que he recibido realmente en mi vida, el premio Fones, el doctorado honoris causa que he recibido de varias universidades públicas argentinas, como Córdoba, Tucumán, que son universidades de gran prestigio. Uno siempre se pregunta, bueno, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Cierto? No, tiene que hacerse esa visión retrospectiva. Por supuesto, siempre hay alguien que te propone, ¿eh? Y supuestamente te quiere, y por eso te propone. Pero después uno se pregunta, bueno, pasé todas estas instancias y llegué hasta aquí. Yo, bueno, creo que mi aporte, junto, insisto, de más de 100 juristas, nuevo Código Civil y Comercial, ha sido un elemento de peso importante, pero no descarto esos 26 años en la Corte de la provincia de Mendoza, ¿no? Donde yo intenté generar una nueva impronta también para la justicia. De hecho, que las sentencias en mi época eran sentencias que se publicaban en los diarios jurídicos más prestigiosos del país. Tuve el apoyo de mi queridísimo y recordado Germán Vidal Campos, que publicaba en El Derecho todo lo que yo le mandaba, y no solamente que lo publicaba, sino que buscaba gente que le hacía notas. Él mismo hacía notas en todas las sentencias que tenían alguna visión constitucional. Entonces, todo eso le fue dando difusión a una obra. A lo mejor hay muchísimos jueces buenísimos en el país, pero que su obra queda metida en el expediente. Yo tuve la suerte, como digo, de que las sentencias se publicaban muchísimo. Las publicaba Germán en El Derecho, las publicaba el doctor Colombo en la Ley, en Jurisprudencia Argentina, mi querido y recordado maestro, el doctor Morelo, también al principio fue el que puso ahí sobre la mente, sí, publiquen. Y entonces, bueno, pienso que esos 26 años de la Corte, con la difusión de las sentencias, más el código, es lo que motivó. Y después dije en el discurso que había mucho de coraje también para haberme dado ese premio. Bueno, se habla mucho del techo de cristal y de la dificultad de mujeres para acceder a cargos importantes en el Poder Judicial. Nosotros notamos que es difícil conseguir mujeres con cargos altos que se animen a dar su voz. Vos venías hablando de coraje. ¿Qué crees que puede estar pasando que si bien hay una mirada conjunta de querer dar la voz, cuesta dar el paso y animarse? Bueno, hoy hay una situación muy difícil. Helen se fue hace más de un año. Hablan de aumentar el número de jueces, pero no tienen la posibilidad siquiera de llenar un cargo. Y tenemos la Corte sin una mujer y el cargo vacante. O sea, me parece que son datos muy objetivos. También me podrías decir, bueno, la Procuración está vacante y tampoco logran cubrirla. Yo creo que aquí falta el necesario consenso para darse cuenta que lo que se necesita es una justicia independiente. Pero este no es solamente un problema nuestro. Los problemas que los políticos generan respecto al Poder Judicial son problemas que hay en muchos países. Mirá lo que está pasando ahora en Israel, por ejemplo. En Israel la gente sale a la calle por el proyecto que ha presentado el gobierno que modifica la función de la Corte de Israel, que ya no tendría la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de las normas. Yo sinceramente, que un pueblo salga a la calle en defensa de la justicia, porque vos fíjate, lo que sostiene el gobierno es que lo que sostenía también, claro, con otra mirada, otra visión y otro carácter, Roosevelt en Estados Unidos, cuando la Corte del
tiempos del New Deal, le declaraba la inconstitucionalidad de todas las medidas económicas que Roosevelt necesitaba para salir de la crisis. El gobierno de la ultraderecha de Israel está en contra, ¿no es cierto?, de una posición que tiene la Corte, que ha sido asignada, en mi opinión, por grandes jueces, como ha tenido esa Corte, como el caso de Barak, etcétera, un hombre conocidísimo en todo el mundo. Entonces, quieren quitarle a la Corte la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad. ¿Qué significa eso? Que lo que te dice una mayoría ocasional en el Parlamento es horrible y no hay quien controle. Y el pueblo sale a la calle a decir no vamos a tolerar eso. Eso es en contra del sistema democrático. No me digas que no es una cosa. Estamos muy lejos. ¿Qué le falta a Argentina para estar ahí? Bueno, ¿qué le falta? Nosotros no somos conscientes de lo que significa tener una Corte que precisamente no va con las mayorías ocasionales, sino que va con los principios fundamentales del constitucionalismo. Ahora, claro, podemos decir, pero bueno, ¿qué son esos principios fundamentales del constitucionalismo? Cada uno los va interpretando a su manera y como le gusta. El tema, por supuesto, no es fácil, pero el rol de una Corte constitucional como es nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación es ese, no responderle a una mayoría ocasional, sino responder a un sistema fundamental, y nosotros hoy tenemos la Constitución reformada del año 94, con todos los tratados de derechos humanos metidos ahí, y eso es lo que la Corte tiene que respetar. Y eso es lo que hay que entender, que hay que poner gente allí que sepa estar por encima de lo que es la mayoría ocasional. Pero insisto, esto es un problema, los gobiernos que están enfrentando a la justicia, entonces, en países, bueno, estoy mencionando el caso de Israel como un caso paradigmático en este sentido, pero hoy los problemas en Italia, en Francia, en todos lados son muy grandes, y es porque yo creo que probablemente la justicia tampoco se ha comportado a la altura de los acontecimientos como para decir, nuestra función es tan importante que no es suficiente decir, mi función es muy importante. Lo que tengo que hacer es actuar conforme la importancia de esa función. Y desgraciadamente la justicia no siempre responde. Decíamos recién, las demoras, etc. La corrupción que hay en muchísimos países del mundo lleva precisamente a que normalmente los procesos penales, que son los que le llegan más a la gente, porque a la gente no le llega lo cotidiano del problema que vos tenés, que no te pagaron, vendiste un inmueble y no te lo pagaron, el otro que se separó y no le deja ver a los hijos. Usted cuando dice justicia no piensa en estas cosas que son la vida de la gente. En lo que piensa en el tema penal. O sea, la justicia penal es la única justicia. Y en los casos de corrupción, por supuesto, es muy importante. Entonces, allí la justicia penal no responde adecuadamente en tiempo a los problemas de corrupción. Y eso para mí es un problema muy serio que genera gran desconfianza en el sistema de justicia y que favorece a que la clase política que no entiende el sistema republicano ataque. Son factores que vienen de un lado y del otro. O sea que el mayor problema hoy lo tenemos en la justicia penal federal. Yo diría que sí. Yo diría que la justicia penal federal es la que mayor desconfianza genera en la población. Y nada se puede hacer sin generación de confianza. Y esto lo vemos en la economía. ¿Y cómo puede revertir eso? Acá se creó el Consejo de la Magistratura, se crean mecanismos, por ejemplo, la Corte recurre a las audiencias públicas, ¿sí? O sea, mecanismos de participación que pueden servir para eso, pero hay que trabajar muchísimo. Por ejemplo, el sistema de jurado, del que yo nunca he sido gran amiga, pero debo reconocer que el jurado que se estableció en muchísimas provincias por los asuntos penales ha servido para que el ciudadano participe y diga, caramba, esto no era tan fácil como yo me la creía.
insisto, yo no es que sea amiga del jurado, pero son formas de participación. Y creo que hay que ser muy creativos también para generar cambios muy profundos en estas cosas. Porque no se puede negar que la justicia no funciona bien. Es el ciego para decir que todo funciona bien. Que en materia civil, en mi opinión, está funcionando mejor que antes, sí. Pero eso no quiere decir que funcione perfecto. Por ejemplo, nosotros en el Código Civil Comercial eliminamos el divorcio contencioso. O sea, esto de ir a contarle al juez por qué te querés divorciar, no, eso anda y decíselo al psiquiatra. El juez no está para eso. El juez está para resolver los conflictos que genera un divorcio. Quién paga alimentos, quién se queda en la casa, cómo se dividen los bienes, esas cosas. Pero no para sacar el trapo al sol en la justicia. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que si yo, hombre o mujer, pide el divorcio hoy, no tiene que pasar más de 30 años en tener una sentencia de divorcio. Después vamos a resolver los temas. Eso fue lo que nosotros hemos querido. Ahora, hay en provincias donde me dicen que se demoran un año en dictar una sentencia de divorcio. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Qué están haciendo? ¿Un año? ¿Y qué están haciendo? ¿Eso qué están haciendo? Bueno, le están dando vista a vista. No hay nada mejor. Cuando no quieres resolver y dilatar, que darle vista a alguien, ¿no? Vista al Ministerio Público, vista a vista. Y hablando de las sesiones ordinarias del Congreso, en el momento en el que el presidente hizo declaraciones muy fuertes sobre la Corte Suprema, ¿cómo viste esa declaración, esa casi acusación? Yo qué querés que te diga, yo cada vez que escucho manifestaciones de ese tipo contra la justicia y que son manifestaciones en abstracto, por ejemplo, vuelvo a la primera parte de nuestra entrevista. A mí no me gustan las abstracciones, a mí me gusta el caso concreto y que te resuelvan. Y si te están diciendo que sos un corrupto, me tenés que decir, ¿por qué sos? ¿Qué hiciste? ¿Qué hecho me estás imputando para ser argentino? Porque si no, estás tendiendo sobre la población todos estos mantos de duda sobre funciones que, insisto, la población tiene que tener confianza, no desconfianza. Vos decís que no hay ninguna acusación firme, fuerte, fundada para... Yo lo que digo primero, puesto que es gravísimo que en una sesión inaugural de la actividad de un poder, otro poder acuse al tercer poder. Eso es una cosa institucionalmente gravísima. Con miembros allí presentes. Claro, es una acusación gravísima, pero si te tengo que decir la verdad, creo que esto nos preocupa a nosotros. A la población en general, lo que le preocupa es llegar a fin de mes. Que el señor presidente haya hecho esa acusación ante la legislatura de la Corte, yo te convoco a que te pares en la esquina y al primero que va pasando le preguntes, ¿se acuerda? A lo mejor ya ni se acuerda. Los problemas cotidianos que tiene el ser humano son tan grandes que cuando vos le hablas de esto, que son problemas institucionales gravísimos en un país, pero que a la persona no le llega frente a los graves problemas que tiene que resolver cada día en su casa. Hoy se hizo una encuesta que lo que menos credibilidad tiene en el país, abajo de los sindicatos, está la justicia. ¿Cómo ves esto? Te insisto, para mí es gravísimo, porque no hay función pública que pueda ser bien realizada si la gente no tiene confianza en la persona que está ejerciendo esta función. Y ni qué hablar si la función que tiene esa persona es resolver los conflictos de la sociedad. Entonces es un problema muy grave. Hay mucha gente que nunca en su vida tuvo un juicio, que nunca llegó a la justicia por nada. Desde que nació hasta que se murió, nunca tuvo un juicio, bendito sea. Y esa gente, bueno, mejor la pará en la calle y le pregunta, ¿y usted qué piensa sobre la justicia? Un desastre, pero no tiene la experiencia personal. Entonces también hay que ver cómo se hace en ese sentido. Ahora empiezo cada vez más a escuchar que los defensores oficiales están trabajando muchísimo mejor que hasta algunos particulares. Hay muchísima gente que realmente se siente más resguardada con la defensa pública que con un abogado particular. Me duele decirlo porque yo creo firmemente también en la función de los abogados y para mí es fundamental en el juicio.
¿cierto? El abogado como auxiliar de la justicia. Pero el creer que el sistema judicial se autoabastece y que los abogados no tienen nada que ver es un gravísimo error. Siempre hay que trabajar, cada vez que se hacen reformas en la justicia, hay que hacerlas en consenso con los abogados. Te cuento también esta experiencia. Cuando yo era jueza, intentamos llevar adelante un proyecto de pequeñas causas. Y entonces, bueno, me junté con algunos jueces. No lo pudimos llevar adelante. La principal oposición vino del Colegio de Abogados. Entonces, la oposición era, pues claro, como son pequeñas causas, el problema de los honorarios. Entonces yo le decía, pero escúchenme, si ustedes no toman estas causas. Esta señora, que a lo mejor se pasó toda la vida Orlando para comprarse un televisor enorme y darle la satisfacción a su hijo de ver el fútbol ahí, y que no le anda, ustedes a esa señora no atienden, porque es un juicio que los honorarios que le puedan regular. Entonces, déjennos hacer estos juicios, así como los que queremos, para hacerlo más rápido, más eficiente. Las corporaciones también son muy complicadas, ¿no? Los propios jueces también están en contra. Porque decía, pero doctora, nosotros habíamos planeado que para no generar mayor presupuesto, eran los mismos jueces los que una vez por semana tenían que atender esa clase de juicio. Y todo en forma oral, rápido, así como se ve en la televisión. Entonces decía, bueno, pero es un día en la semana que yo tendría que estar haciendo las otras sentencias, hacerme reivindicación de esto, el otro y esto. Y yo le decía, bueno, pero es que este día no vas a tener que hacer fundamentos tan extensos en la sentencia. La sentencia va a ser rápida, porque vuelvo a lo que te dije al comienzo. Los esquemas burocráticos y las prácticas son muy difíciles de, voy a utilizar la palabra fuerte, exterminar. ¿Qué le dirías a las mujeres que todavía no se animaron a pasar por este espacio? Bueno, yo creo que los tiempos han cambiado muchísimo. Yo también debo reconocer que a mí me tocó un momento muy especial. Era el momento, lo digo siempre, de alguna mujer hay que poner. Esa era la frase. Alguna mujer hay que poner. Entonces se organizaba un panel sobre, no sé, derechos de los consumidores en aquel momento. Entonces, bueno, el panel, 5 personas. Alguna mujer hay que poner. Entonces, como alguna mujer hay que poner, eso significó para mí que me convocaran en ese momento. Por supuesto, me mataba por hacer bien las cosas, como te decía al comienzo, eso de estar viendo pruebas todos los días y la presión, y me mataba por hacer bien las cosas porque me daba cuenta que me estaban dando un espacio que no podía permitir que después dijera, no, pusimos esto y mirá, ¿no? Entonces me mataba por hacer bien las cosas. Entonces yo formé parte de esa época, digamos, los años 70, 80, en la que esa era la frase, alguna mujer hay que poner. Hoy ya no es así. Si vos mirás en los congresos, en las jornadas, siempre vas a ver un número importante de mujeres abogadas que participan, que escriben, si mirás las editoriales, los libros, pero hay todavía mucho por recorrer. ¿Está mal que tengamos que seguir rindiendo exámenes todos los días? No, está muy bien. Hay que seguir rindiendo los exámenes. Lo que tenemos que exigir es que todos rindan exámenes todos los días, no solamente nosotras las mujeres. En los exámenes usted que rendir hombres, mujeres, intersex, lo que... Y a las mujeres que capaz no vienen porque, ¿qué van a decir estos ministros, qué van a decir estos secretarios, qué van a decir estos jueces, o con esos temores que... Bueno, los estereotipos siguen existiendo, y los estereotipos son muy malos porque siempre se está esperando, ¿no?, de la mujer que actúe. Bueno, si levantaste la voz, pero mira, está loca, ¿no? Sí, o sea, están esperando que vos seas sumisa, pero hay cosas que no están permitidas. Pero mira cómo se viene vestida, pero, todas estas cosas. Todos estos estereotipos que, como dice la Corte Interamericana, son tan nefastos, incluso para la investigación de delitos. Los estereotipos son cosas nefastas, porque si partís de la base de que la gente tiene que actuar de determinada manera conforme a tus preconceptos, no investigás bien. Hay que luchar contra los estereotipos. Eso sí, hay que luchar mucho. Y eso nos corresponde a nosotras las mujeres luchar contra esos estereotipos.
¿Cuál es tu expectativa en este año electoral? Mi querido y recordado maestro Augusto Mario Morelos decía que cuando uno llega a esta edad no tiene derecho a transmitirle pesimismo a los jóvenes. No tenemos ese derecho no lo tenemos. Así que es difícil contestar esta pregunta y responderle al maestro y responder el mandato del maestro. Bueno, Aida, con eso ya dijimos todo, entonces. Gracias. No, por favor. Gracias a vos.